La semana pasada Edgar terminó lo que era la clase de luz y sal. Sé que hicimos la diferencia entre lo que es la sal y lo que es la luz, obviamente. Sé que hablamos también acerca de la influencia que el creyente tiene, hablamos de las responsabilidades que el creyente tiene. Después de comprender el proceso del creyente en la nueva naturaleza, él tiene una nueva responsabilidad que es parte de lo que habíamos estado hablando de la sal y luz. Y cuando hablábamos de la sal, estamos hablando de que el concepto de la sal, ¿verdad?, lo habíamos utilizado como algo que preserva. Entonces lo habíamos visto de esta manera. En cuanto a la luz también habíamos hablado de que obviamente no la escondemos, obviamente lo comparamos también a lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Y bueno, así creo que la terminamos, ¿verdad? Así que no sé si usted tiene preguntas o algún otro comentario que añadir a lo que pasamos la semana o estas últimas, creo que 2 o 3 semanas. Y bueno, terminamos recordando de que la identidad del creyente, eso es lo que prácticamente hemos hablado. Entonces, para entender un poco más el contexto bíblico, solamente dentro de lo que es el capítulo 5, hemos visto primeramente las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas obviamente corren paralelamente como lo que es el nuevo nacimiento también. En las bienaventuranzas nosotros empezamos a ver el proceso que Dios tiene para con nosotros. Luego, el día de hoy vamos a ver lo que es Jesús y la ley. Pareciera que la ley no es tan importante para nosotros. Cada vez que nosotros hablamos de la ley, lo primero que se nos viene a la mente es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y al decir que ya no estamos bajo la ley, muchas veces eso tiende a dar la idea de que no somos responsables por lo que sucede o lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Es más, hay personas que ni tan siquiera se preocupan por el Antiguo Testamento y lo miran muy diferente a como deberíamos de verlo hoy en día. Ahora, como humanos, nosotros siempre estamos propensos a ser demasiados extremistas, o nos vamos demasiado a un lado o a este lado. Y muchas veces somos personas que no practicamos para nada, o quizás a veces lo hacemos demasiado. Como dice el americano, we overdo it. Por ejemplo, hoy en día hay iglesias judaizantes. No sé si algunos de ustedes lo han visto. Dentro de lo que es el judaísmo, ellos tratan de disfrazarlo como que fuera algo judaizante y utilizan dentro de la liturgia de la iglesia, utilizan varias cosas que solamente le pertenecen a la cultura judía. El problema con esto, y vamos a estarlo viendo, es de que realmente cuando hablamos de la ley tiene diferentes partes o secciones. Algunas de estas secciones eran únicamente como parte de la identidad de Israel. Otra cosa que servía la ley, vamos a verlo por lo menos 3 o 4 propósitos, es que también no solamente les daba la identidad a ellos, sino que también trataba con algunas cosas en cuanto a la justicia, en cuanto al pecado, sacrificios y todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús, el tema del día de hoy principalmente, y el énfasis va a ser de que Jesús cumplió la ley o Jesús no cumplió la ley, y qué tan importante es para nosotros hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de que ya no estamos bajo la ley, y todo el mundo dice estamos bajo el tiempo de la gracia, entonces no somos responsables por lo de la ley. Una de las cosas que más se utiliza hoy en día es Malaquías, y estamos hablando del diezmo, ¿verdad? Todos hemos escuchado acerca del diezmo. Muchas iglesias no lo practican, otras iglesias sí lo practican, otras iglesias dicen que sí es todavía parte del reglamento de una iglesia. Sin embargo, eso no es así, sino que eso está en Malaquías y eso es parte del antiguo pacto, ¿ok? Ahora, eso quiere decir que nosotros no debemos de diezmar de ninguna manera. Podemos diezmar, pero no lo hacemos bajo el reglamento del Antiguo Testamento.
Acuérdense que en el Antiguo Testamento no solamente estaba el 10% que ellos utilizaban, sino que habían 2 ofrendas más que ellos tenían que dar. Otro porcentaje que parte de ello era el tax. Entonces Dios tenía ciertas cosas estipuladas, incluso el shofar. Yo no sé si ustedes han escuchado el shofar, y hay unas iglesias que utilizan el shofar. El shofar es simplemente el cuerno de un carnero enrolladito, es bastante largo, y cuando va a empezar el servicio, cuando están en cantos de guerra, le llaman ellos, utilizan, y entonces suenan el shofar, y entonces ¿por qué ellos lo hacen? Gracias. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen? Es porque dicen que eso es para llamar al pueblo de Dios a la guerra, y ellos lo utilizan. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos problemas cuando estamos hablando de la ley, porque aunque no estamos bajo la ley, no quiere decir que no somos responsables, pero también no quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo que los judíos hacían. Muchas personas incluso han pasado por la iglesia y me han dicho, ¿por qué ustedes no tienen un ministerio de danza? Como muchas otras iglesias tienen un ministerio de danza. Y es interesante eso, porque la danza en sí, el pueblo de Israel, la Biblia no tiene tanta danza registrada, ni tampoco la danza en aquel tiempo realmente es interpretada en la manera que nosotros la interpretamos hoy. Sé que Miriam lo hizo, sé que incluso David, hay personas que dicen, pero David danzaba. David, si no me equivoco, puedo estar equivocado, David solamente danzó 3 veces que está registrado, y una de ellas no es la danza como nosotros la conocemos. En muchas ocasiones él solamente mantuvo el ritmo de alguna, por decirlo así, de alguna canción, pero la Biblia lo registró como danza. Entonces, la palabra también adoración. La palabra adoración realmente en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la definición, la palabra adoración no se define o no tiene la misma definición que nosotros la conocemos hoy en día. La palabra adoración en el Antiguo Testamento ni tan siquiera se puede interpretar en nuestro lenguaje. Esa es la manera que lo interpretaron. Entonces, en el Antiguo Testamento, adoración se puede leer por lo menos, o se puede traducir en 6 o 7 palabras, y uno de ellos es el proskuneo. El proskuneo simplemente es, por ejemplo, besarle la mano a alguien. Eso la Biblia lo puede traducir muchas veces como adoración, y no tiene nada que ver con la música. Entonces, el Antiguo Testamento tiene ciertas cositas a las cuales tenemos que tener cuidado. Incluso el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y es un hebreo antiguo, y se cree, si no estoy equivocado, que ni tan siquiera Jesús lo hablaba. Jesús hablaba el arameo, que era el lenguaje de su madre. Entonces, tratar de entender el hebreo es bastante complicadito, el antiguo, y no digamos el griego también, porque el griego en el Nuevo Testamento no es ni tan siquiera el griego moderno. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en consideración, pero sobre todo tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de la ley hay ciertos principios, costumbres que a veces tenían que ver solamente con la cultura. Yo no puedo creer, por ejemplo, lo digo esto antes de entrar al material, yo no sé realmente, yo nunca he estado en República Dominicana, sé que ahora hay iglesias que se mantienen un poco centradas en cuanto a la música, pero yo tengo entendido, he tenido amigos dominicanos que vienen de algunos pueblos pequeños, y cuando ellos adoran o tocan música, lo único que hacen es un merengue, eso. Yo no podría aplicar eso a una iglesia salvadoreña, porque lo más seguro de un Salvador pues sería tal vez cumbia, ¿no? Si estamos hablando, son 2 culturas muy diferentes, y eso hay que tener cuidado. Escuchaba a alguien que decía el otro día, bueno, pero es que el evangelio es cultural. Yo no entendía qué realmente la persona estaba tratando de decir, pero no es cultural. Lo que es cultural es precisamente las costumbres que ellos tenían, y la danza tenía que ver con las costumbres de ellos, pero no era parte de la liturgia que Dios estableció. Entonces, por allí tenemos que empezar con algunas costumbres o algunas cosas que la iglesia quiere hacer.
Porque si nosotros vamos a hablar de cultura, imagínense usted, complacer a los dominicanos. Vos sos dominicano, ¿verdad? Sí, señor. Sí, tengo que acércate un poquito más aquí esta gente. Pero no mucho, ¿ok? Pues, o sea, que a veces se pegan las cosas. No, mentira. Los dominicanos, luego los venezolanos o colombianos. Y ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos que empezar a dividir realmente qué es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Las iglesias nuevas, cuando estamos hablando del progresismo, no quieren estudiar el Antiguo Testamento, ya que eso, dicen ellos, quedó atrás y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, cuando realmente tiene todo que ver con el Nuevo Testamento, no lo podemos borrar. Entonces, vámonos siempre a Mateo 5. ¿Vos venís de dónde? De Nueva York, ¿verdad? Sí. ¿Y es tu nombre otra vez, hermano? Perdón. Brian. Qué bueno que estés con nosotros, Brian. Gracias. Pero que no va por los Yankees. ¿No? Los Mex. No, el Licey. Él no va a ninguno de equipo, va para el equipo dominicano. Ah, bueno, Pero pues, es azul. él sabe que si él dice que un equipo acá lo van a echar, por eso. Pero se fue por el Licey, el mejor equipo dominicano. Pero es azul, igual que los Yankees. Ya ven, Ok, no ya ven. sigamos. Ok, vamos al Sermón del Monte, capítulo 5, bienaventuranzas, de 13 al 13 nada más, hablamos de la sal y la tierra, estuvimos 3 semanas, si no me equivoco en eso. Después, 13 y 14 hasta el 16, estuvimos un par de semanas con eso, ahora vámonos al 17. Eso es un proceso, quiero que usted también vea, porque cada vez que nosotros hablamos de contextos bíblicos, estamos entendiendo primero, estamos entendiendo el contexto global, ¿verdad? Contexto global. Vamos a ver si funciona. Contexto global, o sea, todo el libro. Tenemos en mente el libro, luego tenemos en mente el capítulo 5. Para entender el 5, obviamente, vamos del 1 al 3, el capítulo, ¿verdad? Entendiendo el primero del 1 hasta el 9, si no me equivoco, entendemos un poquito más, no solamente qué se trata el libro, ya que el libro realmente es el ministerio de Cristo, ¿verdad? La vida de Cristo, pues entonces empezamos a ver el ministerio de Cristo a partir del capítulo 4, pero antes del capítulo 4 vemos a Jesús siendo tentado en el capítulo 4 siendo tentado, y en el capítulo 5 las bienaventuranzas. ¿Qué empieza Jesús haciendo en los primeros versículos? Está hablando de los bienaventurados. Estábamos hablando un poquito acerca del proceso de la nueva naturaleza. Luego él se va a las responsabilidades que el creyente tiene. Y después va a un punto extremadamente importante, que es el fundamento de lo que Cristo ahora va a enseñar. Entonces tenemos copias. A ver, Richard, si lo puedes pasar, por favor. Y vamos a ir leyendo. Hoy vamos a hacer más que todo a entender un poquito más la ley, ¿ok? ¿Es importante para nosotros conocer la ley? Sí, es importante. No estoy hablando de la ley de Estados Unidos, estamos hablando de la ley mosaica, ¿ok? Muy bien, hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a ver qué tanto conocemos la ley nosotros, cuánto conocemos nosotros de la ley, cualquier cosa que tenga que ver con la ley, ¿ok? ¿Quién me da el primer ejemplo? ¿Qué era la ley mosaica? ¿Qué saben ustedes de la ley mosaica? El acatamiento a los mandamientos que se le dictaron a Moisés, ¿verdad? Muy bien, exacto. Mandamientos que se le dictaron a Moisés. Ok, ¿qué más? Acciones que ellos tenían que seguir para separarse y demostrarse como diferentes al resto de las personas que no eran del pueblo de Dios. Muy bien, ok. Si no me equivoco, no empezaban en los primeros 5 libros, como Génesis comenzó en el Pentateuco, ¿no? Ok.
muy bien. Porque era que se hablaba de cómo era. Claro, el Pentateuco es importante. El Pentateuco son los primeros 5 libros que se le dan o se le atribuyen a Moisés, pero no necesariamente Moisés lo escribió, ¿verdad? Es lo que muchos dicen. ¿Ok? No estoy diciendo que no hayan venido por medio de él, sino que no necesariamente él los haya escrito, como es el caso de Salomón. ¿Qué más? ¿Algo más de la ley? El reglamento. Un reglamento. Pero también Ok. está escrito para como separarnos entre los gentiles. Ok, muy bien. Parte de la identidad judía, ¿verdad? Por ejemplo, parte de la identidad no solamente eran estas reglas en cuanto a teoría, sino que había también la práctica. Dentro de eso podría ser la cortar el prepucio, la palabra que ando buscando. Circuncisión, gracias. Tiene que ver con rituales. Rituales, muy bien, ajá, ceremonias, ¿verdad? Y en la ley mosaica entrarían los 10 mandamientos. Que realmente serán los primeros. Esos son los primeros. Y realmente Jesús lo resume en 2 nada más. Dice, bueno, realmente esos 10 se resumen en estos 2 y aún los demás que habían. Una de las cosas que le decía hoy bromeando a David 1, es de que le decía yo, eran 613 mandamientos. 613 que tenían que cumplir sí o sí. Ahora hay un pequeño trick de todo esto. Ajá, David, 2. De eso es donde me pareció escuchar que por eso era que era imposible seguir la ley. O sea, me parece curioso lo de Guzmán, lo que acaba de hablar, porque escuché algo que decía que ni siquiera el agua que salpicaba un animal que estaba prohibido, uno lo podía tocar. Es parte de esos 613, incluso voy a decir de que no se sabe exactamente quién puso ese número. Incluso se han revisado y a veces se cree que probablemente que hayan sido más, pero algunos de estas repeticiones es simplemente una manera de explicar lo que antes se había visto, pero terminan en 613. Incluso dicen que fue un maestro en algún momento que revisó todo y encontró 613. Ahora bien, añado un poquito más a lo que decís. Sí, Dios lo hizo a propósito. El punto de la ley es que nadie lo podía alcanzar, nadie lo podía hacer. Ahora la pregunta del millón es, si nadie lo puede hacer, entonces ¿por qué lo pusieron? ¿Cuál es el punto de tener una ley si nadie la puede alcanzar? O sea, eso es lo que Dios hizo, lo puso inalcanzable. Entonces ahí nos da o nos empieza a dar una idea, no solamente cuáles son las expectativas de Dios, sino quién es Dios. Entonces, y ahí empezamos a ver también de que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, sí alguien lo pudo alcanzar. Pero vámonos a su material. Le tengo aquí unas cuantas notas. Primero vamos a hacer bastante lectura el día de hoy. Número 1 dice, como hemos señalado en varias ocasiones, cada enseñanza en el Sermón del Monte fluye de las enseñanzas que le precedieron. Cada bienaventuranza sigue de modo lógico a las anteriores y toda enseñanza posterior se relaciona con enseñanzas previas. Por eso es importante a veces cuando estamos leyendo la Biblia entender ciertas divisiones. Sobre todo creo que la mayoría ahora tenemos la Reina Valera, ¿verdad? Creo que la mayoría tenemos Reina Valera. Es importante ver cómo está dividido y cómo esas están ligadas. No son simplemente de que los quisieron hacer así, entonces lo dividieron. Sigue diciendo, cada bienaventuranza sigue de modo lógico en las anteriores y toda enseñanza posterior se relaciona con enseñanzas previas. Por ejemplo, los versículos de 3 al 12 describen el carácter de los creyentes que son ciudadanos del reino e hijos de Dios. De los versículos 13 al 16 enseñan la función de los creyentes como sal y luz.
espiritual de Dios en un mundo corrupto en tinieblas. Y 3, los versículos 17 al 20 enseñan el fundamento para las cualidades internas de las bienaventuranzas y para funcionar como sal y luz. ¿Tiene sentido? ¿Cómo puedo yo ser sal y luz si yo realmente no tengo las cualidades o características internas para poder entonces alumbrar al mundo o ser luz? Entonces Jesús está yendo detalladamente y está yendo ordenadamente, y es un orden obviamente lógico. Antes, empezamos así, antes estábamos perdidos, ¿verdad? No salvos. De allí hablamos un poquito de las bienaventuranzas. Luego vienen las responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Tenemos que ser sal y luz. Y después, para nosotros ser esto, tenemos que tener ¿qué? Un fundamento. ¿Cómo puedo yo entonces ser sal y luz? Un ejemplo, si Dios, parte de la ley reflejaba, uno de los propósitos para la que servía la ley es que reflejaba el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios es un Dios santo, ¿verdad? Dios es santo. Porque Dios es santo, entonces habían ciertas cosas que Él demandaba o exigía del pueblo, el cual ellos podrían reflejar en su diario vivir de que eran santos o que era un pueblo apartado, y de esa manera ellos se estaban apartando del resto del mundo. No podemos ser sal y luz si nosotros somos igual que el mundo. Por eso para Dios, que el pueblo de Israel sea único, sea diferente. Y si ustedes se fijan, arrancando desde la ley hasta el 2025, las cosas no han cambiado. Dice que somos nosotros nación santa. Nosotros nos ha apartado, nos ha consagrado. Hay algo especial y único en el creyente. Dios no ha cambiado sus expectativas, pero hay algo importante también que debemos de recordar, y es que Dios nunca bajó sus demandas. Las demandas que Dios tiene siempre son altas, y eso lo vamos a ver ahorita también en cuanto a la vida de Jesús. Sigue diciendo, ese fundamento es la palabra de Dios, la única norma de justicia y verdad. No podemos llevar una vida justa ni ser testigos fieles de Dios, escuche bien esto, rebajando sus normas y afirmando seguir una ley más alta de amor y permisividad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque los hermanitos, no les vamos a decir hermanitos, estos señores estos dos grupos eran buenísimos en añadir cosas a la ley. Eran buenísimos en añadir más a lo que Dios había estipulado para el pueblo. Es más, los fariseos tenían sus maestros, tenían sus líderes, y parte del trabajo de ellos era encontrar y añadir demandas o añadir detallitos extras a las demandas que Dios ya había puesto. Entonces, si Dios ya había puesto una barra para el pueblo bastante alta, imagínense qué hacían estos hombres. La levantaban aún más. Era imposible. Pero ¿qué es lo que pasaba con ellos? Según ellos, sí eran capaces ellos de poderla alcanzar. Ese es el problema que había con los discípulos. Esa era la bronca, si me permite la palabra, la bronca que Jesús tenía con los fariseos. Por eso constantemente Jesús les estaba diciendo, ustedes son una bola de hipócritas. Ustedes levantan los estándares de la ley para el pueblo, pero ni ustedes mismos la pueden mantener. Ustedes son incapaces de mantener esa ley. De por sí ya se sabía que era imposible, y todavía añadirle más a ese yugo era un problema también. Sigue diciendo acá, le voy a seguir leyendo, sé que usted no lo tiene.
Dice, todo lo que sea contrario a la ley de Dios está por debajo de su ley, no por encima de ella. Cualquiera que sea el motivo detrás de las normas que bíblicamente no son permisivas, no pueden ser parte ni del amor ni de la ley de Dios, porque su amor y su ley son inseparables. La clave, escuche bien, la única clave para una vida justa es guardar la palabra del Dios viviente. Y por allí empieza Jesús, y Jesús dice y da un warning o una advertencia. Dice, no crean que he venido a qué. ¿A qué? Abolir la ley. Si no he venido a qué. Ok, la ley, veamos qué es la ley. Leamos un poquito más, ok. Le voy a leer algunos de los comentarios, algunos de mi homework que tuve que hacer. Ok, espacio 1. O letra A, la ley. Hablar de la ley de Moisés es hablar de la Torá. Ok, a eso se le llama la Torá. ¿Qué es lo que ahorita que fuimos a Nueva York, Estefanía venía anonadada? Porque en todo lugar, y veníamos contando los musulmanes, hay tanto musulmán en New York, pero repletos, hasta niños cebollitas veíamos por ahí, porque ellos se ponen un turbante y se amarran aquí, dicen niños cebollitas, por todos lados. Pero también así ha aumentado los judíos en cierto lugar. ¿Qué es lo que ellos leen en la ¿cuál es el nombre que ando buscando los judíos? La sinagoga. Es la Torá, parte de la Torá, pero en sí el Antiguo Testamento. Por su escritura en hebreo, Torá significa instrucción, dictamen, decisión, prescripción, norma, precepto, rito, ley y poner los fundamentos. Es por esto que Torá alude a la doctrina fundamental que sostiene toda la religión que se revela en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Y es el título más antiguo y específico para referirse a la primera gran sección de la Biblia. Torá en griego, nomos, alude a los primeros 5 libros de la Biblia que tradicionalmente se asocian con Moisés y que en círculos cristianos conocemos como el Pentateuco. Posteriormente, en la historia, tanto los judíos de la diáspora en sus sinagogas como los cristianos en la iglesia comenzaron a identificar a los libros de la Torá o nomos, como se conoce en griego, Pentateuco. Este nuevo término se refiere a los rollos contenidos en 5 estuches, pues cada libro en la antigüedad se disponía en rollos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento y cuando Jesús hablaba del Antiguo Testamento o hablaba de la ley, no solamente se refería a los 5 libros. Y ahorita vamos a ver una cita bíblica del por qué los fariseos y los saduceos empezaron a tener bronca con Jesús. Cierta vez Jesús llega a la sinagoga o llega al templo y entonces le dan para leer, lee Isaías y entonces lee la profecía acerca del Mesías. Y entonces Jesús cierra el libro y entonces dice, enfrente de ustedes está esa profecía cumplida. ¿Usted sabe lo que era decirle a los judíos, yo soy el Mesías? Era prácticamente decir, yo soy Dios. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando lo agarran a bofetadas y a trompadas diciendo de que él era el Hijo de Dios, o sea, de que era Dios? Eso es lo que realmente llevó, entre comillas, lleva a Jesús a la cruz. Decir semejante blasfemia, era una herejía grande decir de que él era Dios. Pero en este caso, Jesús cuando hablaba, no solamente hablaba del Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros, sino que hablaba también de los libros de poesía, hablaba de los profetas. ¿De qué más hablaba? Poesía es que salmos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegan los libros de poesía? ¿Qué libros son poéticos en la Biblia? Proverbios, Salmos, Eclesiastés, no, Cantar de los Cantares, ¿no? Yep.
faltan Y los, Job, no. los libros de historia. Historia. Ok, historia, gracias. Historia. ¿Cuáles son históricos? Daniel. Jueces, Ay, yo ando perdida. Josué, Samuel, Reyes. Josué. Josué, jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Primero y segundo de Samuel. Crónicas. ¿Dónde empiezan? En En Josué. Josué, ¿Hasta dónde? Hasta primero y segundo de Samuel. ¿O no? hasta Esther. ¿Y Job qué es? Poética. Ok. ¿Y entonces profetas mayores y menores? Daniel. ¿Por qué yo tengo que saber qué libro es qué? Porque le Si da un sentido- libro le da sentido lo que estamos leyendo. da sentido a lo que estamos leyendo, ¿qué más? Si usted en la historia lee de que... ¿Cómo se llama este loco que mató a los judíos? Hitler. Hitler. ¿Dónde usted aprende eso? Historia. En historia. ¿Y usted haría lo mismo? No. En historia aprendemos, pero en historia no agarramos nosotros teología. Nosotros agarramos teología, y cuando hablo de teología no es conocimiento de Dios. Hablo de doctrina para nosotros practicar. Ese es el problema, es un libro histórico. Entonces las iglesias, porque Salmo lo dice, y es su manera de adorar, entonces tienen que danzar. Ese es el problema. De que muchos de nosotros no entendemos, digo nosotros, todavía nos cuesta entender de dónde están los mandamientos para nosotros. El problema es que en Éxodo es donde encontramos los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué decimos? Que ya no tenemos que practicarlos. Pero hablo de esto no solamente por entender lo que Jesús leía y lo que Jesús sabía. Por ejemplo, Isaías dice, vengo a cumplir la ley. Jesús no solamente está pensando en esto. Jesús está pensando ahora en Isaías. Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ya Jesús dice, wow, ustedes que están esperando un Mesías, hello, I'm here. I'm here, Jesús está aquí. Esa profecía de la que se habló en Isaías, que hablaron algunos de los profetas, se está cumpliendo. Yo vengo a cumplir esa ley. Todas esas cosas que se hablaron de mí, ahora enfrente de ustedes está. El problemilla o el problema es el mal concepto de Jesús. Ese era el mal concepto. Entonces Jesús viene a decir, yo vengo a cumplir esto, pero quiero que tengan en mente, y vamos a empezar a dividirlo con el tiempo, de que hay cosas que no nos pertenecen a nosotros como iglesia, no se aplica a nosotros. Muchos sí, como por ejemplo, no matarás en cualquier lugar. No es cultural, no mate. Entonces, pero vamos a ver ahorita un poquito de todo eso. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? O David, ¿vos levantaste la mano? ¿No? ¿Estás seguro? ¿O era nada más para echarle el brazo a la señora? Ah, ya, ok. Buena movida, ¿eh? Alguna vez escuché sobre judíos mesiánicos. que creen- Judíos mesiánicos, buena pregunta. Los judíos mesiánicos son simplemente aquellos judíos que han creído en Cristo. ¿Ok? Ellos sí han creído en Cristo. ¿Son ellos salvos? Fuera de aquí. Sí, ellos son salvos. Aquí se despega un tema que en algún momento, vamos a ver si lo traemos, el tema de ¿será Israel salvo, sí o no? Al final de los tiempos. Un solo pueblo, ¿verdad? Un solo pueblo. Ok, sigamos entonces. Propósitos de la ley. Número 1. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Hace calor aquí o soy yo? Hace calor. Sí, ¿verdad? Yo creí que era la unción. Es que el tema está caliente. El termostato no está funcionando.
Abran ventana. Está la calefacción puesta. Ok, sigamos, pues hagan de caso que no hace todo es mental. Ok, número 1, Deuteronomio 31 del 12 a 13. ¿Quién me lo lee, por favor? Número 1, la ley mostraba el carácter de Dios. Número 31. Sí, hermana, por favor. ¿Del qué? Del 12 al 13. La ley mostraba el carácter de Dios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. That's it. ¿Eso es todo? Ok. Creo que tengo mal ese pasaje. Léeme el 31, 2 y 3. 2 y 3. ¿Qué dice? Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Ujú. este día soy de edad de 120 años. No es ese. Ok, les debo esto, pero escriban eso. La ley mostraba el carácter de Dios, se los debo, pero sé que es Deuteronomio. La ley establecía un estándar de conducta que reflejaba su carácter y voluntad para su pueblo. Es decir, entonces, que la ley establece el estándar para la santidad y enseña lo que califica como pecado, fallas y defectos. Romanos 3:20 y 7:7. ¿Quién lo lee, por favor? Ahí tienen la cita. Uh-huh. 3:20. 3:20 y 7:7. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de ella. Ok, espérate allí. Volvelo a leer otra vez. Escúcheme esto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ella. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, muy bien. ¿Cómo sabe usted qué es pecado? Por la ley. Y en nuestros tiempos, ¿cómo cambiamos esa palabra a la ley? Simplemente Biblia, ¿verdad? Lo que hacía incluso Pablo, ¿cuál dice el 7:7? No olvide allí más para atrás, please. 7:7. Romanos 7:7. Sí, señor. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ajá. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera codicia. Ajá. ¿Qué está diciendo Pablo allí? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, entonces, si ya no estamos bajo la ley, en este sentido, ¿es mala entonces? La pregunta de Pablo, ¿es mala? ¿Y qué dice él? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Y después, ¿cuál es la respuesta? No, de ninguna manera. Fíjense las veces que Pablo en Romanos haga eso esta noche. Si tiene tiempo, agarre la Biblia y busque cuántas veces en Romanos Pablo utiliza la expresión de ninguna manera. Es la manera más fuerte, un negativo que en griego se podía utilizar. Como por ejemplo el pasaje de, entonces ¿qué? Si hay gracia, entonces seguiremos pecando, y la respuesta es de ninguna manera. Entonces Pablo lo que está diciendo allí es, la ley no es mala. Es más, la ley nos muestra a nosotros cómo debemos de vivir. ¿Se acuerda que le dije desde un principio qué es lo que hacía la ley? Entonces dice Pablo, si la ley no dijese que no puede robar o no puede codiciar, entonces yo no supiera que es pecado. Entonces, en este caso, la ley, y cuando hablamos de la ley en la Biblia, no solamente se refiere, tenemos que entender el contexto, no solamente se refiere a la ley mosaica, sino que también se refiere a la palabra de Dios. En tu ley meditaré, ¿qué? Día y noche. ¿Cómo usted sabe qué es pecado si usted no lee la Biblia?
¿Cómo sabe usted qué cosa, por más pequeña que sea, y ahorita vamos a ver cuando Jesús dice ni una tilde va a pasar, ni un punto va a pasar, de lo más pequeño o detallado de la ley hasta lo más grande? Entonces Pablo dice, la única manera que yo sé cómo puedo yo llegar a ser santo es que, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Ahora, yo sé que no me quiero alejar mucho de lo que es la ley mosaica. Número 2, ¿qué hacía la ley? Levítico 28. La ley santificaba. La ley santificaba. Amén. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Qué os qué? Santifico. Al dar estas leyes a los israelitas, Dios los estaba apartando como diferentes de otras naciones. ¿Qué es lo que va ahí en el 2 entonces? Apartar. Sería santificaba. A veces hay personas que a mí me preguntan y olvidan cuando entramos a este tema de predestinación y elección, gracias. El domingo vamos a predicar un poco de esto. El tema la pregunta del calvinismo. La pregunta es siempre, ¿por qué Dios escoge a Israel? ¿O por qué solamente un pueblo? Yo pregunto lo mismo también. O sea, a los que no están dados al calvinismo, yo pregunto también, ¿por qué no escogió a los madanitas? ¿Por qué no escogió a los filisteos si ya existían? ¿Por qué no escogió otros pueblos alrededor? ¿Por qué fue Israel? Y lo mismo se pregunta Pablo. Pablo se pregunta lo mismo. Lo interesante no es por qué los escogió a ellos. Lo interesante es que Dios escoge un pueblo y lo identifica y le da una identidad. Tú no eres igual que él. Tú eres fina. Somos uno. Eso es cierto. Mal ejemplo. Tengo que comprarme un librito de ejemplos. Pues No sí. tengo uno. Cuando usted piensa, cuando usted ve un judío, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué piensa, hermano? Son privilegiados ante la humanidad. Yo. Por ejemplo, ahora que está en guerra, cuando llegó los musulmanes a matar todos ahí, que cruzaron la frontera y mataron a todos los judíos, todo el mundo, y veía, oye, guerra, se han metido con el pueblo del Señor. Y, ¿sabes qué es lo primero que a mí se me viene a la mente? Billuyo y tacaños. La mayoría de los premios Nobel son israelitas. Inteligencia. ¿Y la mayoría de judíos qué? La tiña. Dicen que el poder de los judíos es tal que son los que gobiernan Estados Unidos. Los Rockefellers. Sí. La fuerza de Nueva York son los judíos. Usted vaya a ver dónde en Nueva York, porque ahorita que estábamos, va a ver dónde viven. Upper Brooklyn, Upper Bronx. Pero de hecho me sorprendió ahora cuando fui que en Alto Manhattan ya de los dominicanos hay una parte que de ellos, de las 179 para abajo. Yo dije, ¿qué? Sí, y después lo demás es dominicano. Ah, sí, pero compartí. Chimichurri por todos lados. ¿Verdad que nos llama la atención? Incluso hay gente que ni te metas con ellos. Una vez mi hermano y yo estábamos cantando, nosotros nos enseñaron de muy muchachitos algunos otros cantos en hebreo. Y uno de ellos era Haba, Nagila, Haba, Nagila, Haba. Mi papá nos decía, no jueguen con eso, se están metiendo con el pueblo del Señor. Era casi una maldición. Pero eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Lo interesante de todo eso es que no solamente lo hizo con los judíos, sino que lo hizo con usted. Lo escogió a usted. Usted es un escogido y usted es pueblo de Dios. Quizás nuestros carros no son los mejores. Quizá. Quizá. Pero tenemos promesa.
Alguien me preguntaba, un joven me preguntaba el otro día, oye pastor, si Dios le prometió riqueza a Israel, ¿será que Dios se lo quitó? Yo creo que no. Esa es su promesa. Pero Dios sabe de que de nada le sirve a Israel si no lo tienen a Él. Entonces, aquí en este caso, la identidad para mí es extremadamente importante porque Dios lo hizo de la misma manera con nosotros. Yo te he engendrado, ¿verdad? Tú has nacido de nuevo, tú eres mi hijo. Yo soy hijo de Dios y lo cantamos todo el tiempo. El problema es que no lo creemos. O podría ser que no hemos entendido a totalidad lo que es ser escogido. Número 3, la ley regulaba diversos aspectos. La ley regulaba diversos aspectos de la vida diaria. Escuche bien, desde la adoración, los sacrificios, hasta la resolución de conflictos y la justicia penal, buscando establecer un orden social justo. Entonces, social justice. Hell no, we won't go. Hell no. En aquel tiempo, en Levítico, en todo ese tiempo, ¿cómo trataban a alguien y se aseguraban, si alguien cometía alguna falta, cómo se aseguraban si lo iban a castigar injustamente o justamente? Por ejemplo, hoy los abogados saben que dice la ley, cómo se rigen a estas leyes. Entonces, en aquel tiempo, ahí está el pasaje, no es nuevo en el Nuevo Testamento, valga la redundancia, sino que dice ojo por ojo, diente por diente, fue establecido por Dios. Era simplemente una manera de regular la justicia. Si alguien le cortaba la mano a alguien, ¿cómo iba a ser? ¿Le arrancaban el brazo? No, le arrancaban también la mano. No, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, era una manera de cómo tratar. Entonces ya empezamos a ver que Dios empezó a preocupar por su pueblo, no solamente en un aspecto de identidad o santificación, sino aún en la justicia, que es lo que las cortes iban a hacer. Y quiero que recuerde una cosa muy importante. Si un problema Israel siempre ha tenido es que nunca han identificado a Dios como su rey. Cuando escogen a Saúl, ¿cuál era la bronca que tenía Israel? No, nosotros queremos un rey. Y Dios les decía, pero es que yo soy su rey. Yo ya les dije a ustedes cómo tienen que castigar a alguien. Yo les he dado el sistema judicial, el legislativo, el ejecutivo. Yo les he dado cómo deben de comportarse, cómo tienen que limpiarse, cómo son diferentes ustedes al resto de las naciones. Pero ¿qué es lo que decía Israel? No. Queremos ser como los Johnson. Ellos tienen eso y nosotros también. Y miren lo que pasó. Se dieron en los dientes con Saúl, el primer rey. Eso tenía que haber sido todo lo contrario. Pero Dios queriendo ser el rey de su pueblo, estableciendo todo, pero Israel siempre queriendo algo diferente. 4. El propósito final, bueno, no es el final, pero el propósito quizá más importante que la Biblia le da a la ley mosaica es que revela la necesidad que tiene la humanidad de un Salvador. Ok, tomemos de ejemplo el pasaje que Norby leía, Romanos 7:7. ¿Qué dice otra vez Pablo? ¿Qué dijo Pablo allí? What did he say? Ajá, ¿qué dijo Pablo en Romanos 7:7? ¿Cómo? No seríamos justificados por la ley. Uno, que no había justificación. ¿Qué quiere decir? ¿Que la ley qué entonces? La ley no salvaba. Uno, eso es lo primero. Híjole. O sea que la ley no salva. No, la ley no salva. Pero el pasaje y el hermano Pablo está diciendo que soy ¿qué?
Porque ahora que conozco la ley, me doy cuenta de que soy pecador. Y ahora estoy, yo iba a decir una palabra salvadoreña, pero no. Bueno, no sé si su país dice, estoy un huevo, metido en un huevo, decimos nosotros, me metí en un huevo. Perdón. Ahora estoy emproblemado. No, sí, a veces lo decimos, pero como ustedes no saben inglés, entonces tengo que decirlo así, ¿verdad? El problema es que la gente dice, fíjense cómo trabaja el evangelio y fíjense que las cosas van paralelas. Esto no es por tirar las cosas. El problema es que Pablo dice, ustedes son pecadores. Estoy viendo que la ley dice que soy pecador. Pero ahora todo lo que he aprendido toda mi vida, que es la ley, ahora me están diciendo que no salva. La pregunta del millón sería entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan cuando el joven rico, fue el joven rico, quién fue que le dijo, Señor, ¿qué hago para ganarme la vida eterna? Desde muchachillo, ¿qué he hecho? ¿Y qué? He cumplido, Señor. Te falta uno, ¿no le dijo así? ¿Qué le dijo? Vende lo que tienes. Vende lo que tienes y... Ah, y luego está el otro pasaje. ¿Dónde estaba el corazón del joven? Estaba puesto en el dinero. Entonces, ahora me muestra la ley que necesito salvación. La ley solamente me está enseñando de que Dios es un Dios santo que tiene exigencias que yo no las puedo alcanzar y lo que he estado practicando no es suficiente. Entonces yo necesito un Salvador. Ahora, ¿quién podrá defenderme? Ni el chapulín. Entonces, ¿a qué me suena esto a mí? A evangelismo. Usted va, agarra la ley, por cuantos todos pecaron, señor Richard. ¿Usted es pecador? Sí, usted es pecador. Y usted se va a ir al infierno, señor Richard. Entonces el hermano Richard, el señor Richard me va a decir, pero yo soy bueno. Yo no he matado a nadie, yo trabajo, yo le cocino a mi señora, le lavo la ropa, le doblo la ropa. Le damos un ejemplo. Entonces, la Biblia nos dice que eso ¿qué? No es suficiente. Ah, pero la ley me dice a mí que hubo un cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Entonces, ve que en la ley desde un principio empezamos a ver a Dios trabajando en nuestras vidas y vemos cómo la ley está empezando o fue una sombra de ¿quién? Del que iba a venir. Juan el Bautista. Llegó al que hemos esperado por años. Por años. Al fin tenemos al sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en aquel tiempo? ¿Alguien sabe qué tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año? Expiar los pecados. Ok, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era el ritual? Gracias. Tenía que sacar las impresiones solamente por adelante y no por ¿Podría atrás. qué? Tenía que sacar las impresiones solamente por adelante y no por atrás en las copias. ¿Sabes por qué? Ahí después les voy a contar el chiste. Va bien, ¿eh? Ya cumpliste con 2, te faltan 611. Solamente dos partes de los mandamientos ha cumplido el sacerdote. ¿Qué más tenía que hacer? Debía pasar al lugar santísimo. Antes de eso, antes, se tenía que asegurar primero que su ropa estaba construida correctamente. Tenía que asegurarse que en el pecho tenía todas las piedras preciosas que tenía que tener. Presentarse ante la fuente donde se lavaban, donde estaba el agua, se tenían que limpiar, asegurarse, habían espejos pegados en la fuente,
Tenían que asegurarse que todo estaba limpio. Tenían que ponerse calzoncillos. Imagínense hasta dónde. Calzoncillos, Hanes, Fruit of the Looms, Boxers, loose, not loose. Había un problema cuando uno se ponía en calzoncillos. Para Dios era un problema. Tenía que hacer por lo menos los sacrificios de los 2 animales que tenía. Uno de ellos tenía que orar sobre ellos y uno de ellos tenía que soltarlo al desierto. Tenía que irse, que es el que llevaba el pecado. O sea, era una ceremonia. O sea, no era ni tan siquiera cerca de lo que hacemos el domingo nosotros. Ni tan siquiera. Lo que nosotros hacemos de preparación de pantallas, de PowerPoint, de esto, de cámaras. Eso es nada. Ese sacrificio que hacemos nosotros de ensayo, de venir, eso es nada. Eso de prepararnos para que todo quede muy bien, eso es nada. Eso es nada. Comparado a lo que los judíos tenían que hacer para que Dios recibiera una ofrenda. Tenía que costarles. Y David dijo, yo a Dios no le voy a dar nada que no me cueste. Ahí se la dejo. Usted aplíquelo. 5. Bueno, sigo leyendo. La ley muestra la naturaleza pecaminosa del humano y su incapacidad. ¿Su qué? Incapacidad. Muy bien, gracias. Para cumplirla perfectamente, apunta hacia la necesidad de un redentor que pueda ofrecer perdón y reconciliación con Dios. En otras palabras, la ley funciona como una tutoría que guía a Israel hacia la revelación completa de Dios a través de Jesucristo. ¡Wow! Esto ya está complicado. Esto ya está complicado. Esto es la ley... Esto es la verdad que yo no la hubiera hecho. 613. Y encima de eso tenía que depender de alguien más. Y encima, no. Mejor deme en 2025. Estudiar un par de horas, leer, anotar, escribir, hacer copias. Todavía mando a alguien a hacer copias. Está fácil. Pero el punto es, Israel, ustedes necesitan un Salvador. Sus obras, su manera de hacer toda su vida. ¿Quiénes nacieron aquí en el Evangelio? O sea, Elizabeth, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan ustedes de muchachitos? Ahora nuestra teología ha cambiado un poquito. Pero habían ciertos rituales del domingo que no podían faltar. Pero no importaba lo que hiciéramos. Y aún no importa lo que tenemos que hacer. Seguimos creyendo como los judíos que la ley me va a salvar. Que lo que nosotros hacemos constantemente el domingo o miércoles nos salva. Número 5, la ley con sus preceptos y ceremonias sirve para recordar a los israelitas su relación con Dios, su deber de obedecerle y su dependencia de su gracia. Lo vuelvo a leer. La ley con sus preceptos y ceremonias sirve para recordar a los israelitas su relación con Dios, su deber de obedecerle y su dependencia de su gracia. Cierta vez, a Saúl, Primero, Segunda de Reyes. Saúl anda al pueblo vecino, enemigo, mata todos. Mata ganado, mata hombres, mata mujeres, mata bebés. Pero ellos dicen, no, es que Dios mata bebés. Y no te traigas nada. ¿Qué hizo Saúl? Es que mira, Señor, si yo me traía, fíjate, Señor, la ventaja que tenemos aquí. Tú no estás viendo mi perspectiva, Señor.
tú no estás viendo, Señor. Mira, yo iba a traer estos animalitos, los mejores que habían, para hacerte un sacrificio. Yo traía lo mejor para darte, Señor. Yo me traje el Tesla porque yo te lo voy a ofrecer todos los domingos a los hermanos. Señor, Señor, es que tú sabes que yo quiero traer más dinero porque yo quiero ofrendar más, Señor. Tú sabes que por eso yo lo hago. ¿Y no? Ya no va a ser el 10%, va a ser el 15%. Y alguien le dijo a Saúl, oye, de nada sirve tu sacrificio si Dios lo que busca es tu obediencia. Dios no quiere tu sacrificio. Dios no quiere tu fake face. Él no está buscando tu lo que parece. Él está buscando y lo que Él está viendo es tu corazón. Y lo que quieres ofrecer no va a ser aceptable. Lo único que es aceptable ante Dios es que usted y yo obedezcamos su ley. ¿Nos gusta? Nunca. Nuestra carne está tan mal que no está dispuesta a obedecer a Dios sobre todo aquellas cosas que no estamos dispuestos a dejar. Es imposible creer que el humano está siempre o que el humano en algún momento estuvo inclinado hacia Dios. El humano nunca ha estado inclinado a escoger a Dios. Nunca. Zero. ¿A qué ha estado el humano siempre inclinado? A la carne. A hacer lo malo. A hacer lo malo. Ninguno de ustedes me puede obedecer si no es Dios. Pastores, pero es que si no es Dios. Lo leímos semana tras semana. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae como. Venga, papito, venga. No, Señor, venga. Si no de buenas, de malas. O arrastrado, pero vas a llegar, papá. O en tiburón o en ballena. ¿Y dónde lo escupió? ¿Dónde escupió el pez a Josué? A Josué. Ya estoy como la película. A Jonás. ¡Epa! ¿Lo escupió dónde? En Nínive. El otro propósito y último, establecía los fundamentos para la ética cristiana. Escuche bien esto. Los principios morales que se encuentran en ella continúan siendo relevantes para la vida ética y espiritual del creyente, aunque no estamos bajo la ley. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, Job, cuántos hijos tenía? 10. ¿Y cuántos sacrificios hacía al día? Como 20. Uno por cada uno. Y era por si acaso, decía, por si acaso alguno había pecado. Bendito sea Dios que nos toca, bueno, a vos te tocan 2, a mí me tocan 3. Y yo no sé también por los nietos, perdón. Las 6. Fundamentos. Establece los fundamentos para la ética cristiana. Ahora, claro, nosotros ya no hacemos sacrificios en un sentido ceremonial. Pero dígame una cosa. ¿Servir al Señor es fácil? Norbertico dice que sí. ¿Quién dice que no? El hermano dice que no. ¿Quién más dice que? Levanten la mano los que dicen no. Muy bien. No, ¿qué pasó? Bueno, que no van a levantar la mano. Y los que dicen que sí. Ven. No puede estar. El Señor no le gusta nada en medio. O es sí o es no. ¿Será que sí y nosotros lo complicamos? ¿Será que sí nosotros? Esto está buen debate. Mi hermana. Ya fue el termostato. Ya aprendí. Gracias. Escuchen aquí. No, ahora ya se despertaron. Ajá.
puede ser que no es fácil, pero es simple. Ok. Quizás queremos decir es simple, pero no es tan fácil. Ok, hermano David, 2. Pero Jesús no dijo que el yugo a él era fácil. Bueno, ese problema, ese pasaje, es el contexto que está hablando del yugo de la ley. Porque a la ley también se le llamaba yugo. Entonces lo que él se refiere es de que nosotros ya no tenemos que cumplir con la ley mosaica, sino que el yugo de él, que es la confianza en él, está hablando de eso. Yep. Si fuera fácil, que todo el mundo estuviera salvo. ¿Perdón? Estoy diciendo que no es fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo ya estuviera salvo. Bueno, allí le tengo que decir una cosa, porque estábamos hablando del servicio, no de la salvación. La salvación no es por obras, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Son las personas que sí han puesto su fe en Cristo Jesús sí son salvas. Pero estoy hablando de servir al Señor. Por ejemplo, nosotros como creyentes, si todos somos creyentes aquí, la pregunta ¿es fácil servir al Señor? Yo creo que debe ser fácil, porque si hemos sido nacidos de nuevo y nuestra mente es renovada continuamente, yo creo que nuestra manera de pensar cambia, que yo debo de dar gratitud a la persona que me salvó y me cambió. Eso entonces se hace fácil porque, o sea, ya estoy enamorado completamente del Señor y lo que Él pide de mí, la obediencia, debe de ser fácil. Ese es el deber ser, pero no es así. Usted dice que no. Usted porque es misionera, ¿verdad? No, claro. La pregunta ahora sería... Voy a decir una estadística. Ajá. Dice, ahí le arreglé Pareto, dice que las personas que sirven en la iglesia es el 20%. Vamos, llámese que del 100%, que sean 100% cristianos. No vamos a entrar en ese detalle. La estadística dice que solamente el 20% es el que carga con la responsabilidad y el servicio de la iglesia. El otro 80% está sentado. Bueno, entonces, sí. Tomemos esto como patrón, ¿verdad? Ahorita para nosotros. Digamos que somos 100. Claro, la membresía son menos. Hay unas iglesias que hablan de membresía activa, otros membresía no activo. Eso es porque cada iglesia. Pero digamos que somos 100. Y si tomamos esa estadística, estamos hablando que son 20 los que cargan eso. ¿Les suena esa estadística? Oh, sí. ¿Cuál es el problema entonces? Porque lo que Norman nos está planteando dice porque la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, por ende nuestra mente debe de cambiar, tiene que hacer un switch. Entonces, porque según Pablo, si no hay un switch en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, entonces Dios ¿de qué me ha salvado? ¿De qué ha hecho en mí? No ha hecho nada entonces. Y no porque Él no tenga poder o Él no quiera. Algo ha sucedido. Entonces la pregunta del millón es, ya que nosotros no basamos nuestra fe o nuestra religión, ¿ok? Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo es que dicen? Te estoy presentando que una relación o religión. Hermano, si vamos a la definición, es una religión. Esto es una religión. ¿Ok? Yo entiendo, no somos como otra... No. Pero sí en definición es una religión. Pero si le molesta, utilicemos nuestra fe. ¿Cuál entonces es el problema? Si ya no estamos bajo la ley, ya no es necesario los sacrificios, porque ya entendemos que nos salvan, entonces, ¿cuál es el problema? Perdón. Ok, ella dice que algunos de nosotros nos estamos basando en el yo, en el egoísmo, somos egoístas. Ok. ¿Alguien más? David. Yo creo que la persona que no le entrega o que no se entrega totalmente a Dios es lo que se le hace difícil el servir, porque, como dice Camila, siguen pensando aquí yo no puedo servir porque tengo otra meta, no tengo otro sueño, y se pone esa comparación de yo o Dios, pero el que está entregado, pues ya lo demás pasa a otro plano
y ya se hace más fácil Ok. el servicio. Es cuestión Muy de bien. prioridades. Ok. ¿Qué tiene el Señor? Cuando a Jesús le preguntaron acerca de los mandamientos, ¿verdad? ...613... 600... Imagínate poner 613 reglas en tu casa. No hay más. ¿Hay más? Me pone más. Oye, Isabel, bájale, por favor. Isabel, ¿qué anda con eso? Bájale, bájale. Oye, no, y si quieren, y si quieren, tapiza todas las paredes también poniéndolo los 613. 613. Jesús las resume en qué? ¿Cuáles son esas? Amar a Dios y el prójimo. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Ahí está el meollo del asunto. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es semejante. El primero es la relación acá. Si yo tengo relación acá, el segundo mandamiento será más fácil. El problema, incluso en el primero, el problema es que no hay una buena recepción. No hay 5G and it's not ultra wideband. It's not a good connection. Cámbiense a cricket. Entonces, ¿cuál es el problema? Jesús primero, fíjese bien, ama al Señor tu Dios, decía el hermano Norby, porque eso también está en Deuteronomio, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Con mi alma, mente y corazón. Alma. Con mi Jesús, porque murió por mí, por su amor, yo viviré, de su amor, yo canto. ¿Qué hay en su corazón en cuanto a Dios? ¿Qué hay? Hablemos del corazón primero. ¿Qué hay? Gozo. Hay amor. No, eso está muy broad. Paz. Agradecimiento hay en mi corazón. Agradecimiento. Miren, ocupemos estas tres. Si hay agradecimiento, yo hago. Si yo estoy agradecido con el Señor, usted sabe, ya casi caí en el infierno. Por un poquito me iba de jeta al infierno. Pero vino el Señor y antes de caer de jeta, me agarró de la mano y ¿qué? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Oye, de verdad deberíamos de hacer un día esto. Norby, anota. Ajá. Y si siento paz, ¿qué hubo? El que me quiere desjetear a mí. Y si tengo paz, soy manso. Relax. Y si tengo gozo, yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Mire cómo cambia su rostro. Mire cómo lo ilumina su rostro. Estaban todos jeteados, medio dormidos. Y de repente usted dice, ¡oh! ¡Qué gozo! Y la gente que está depresiva. Oye, Richard, yo quiero lo que tú tienes, bro. La mente cambia. La fe ya no es diferente a como vivía antes. Ahora hablemos de nuestra mente. ¿Qué de la mente? Si el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón. Pero fíjese que hay también pecado. Oh, ahí ya. Y entonces, si hay pecado, yo reconozco mi pecado. Y entonces yo voy a Cristo.
Entonces me regreso en la rolita y empiezo: en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En escrito estaba libre Faraón. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Éramos esclavos del pecado, ¿o no? Dice que usted y yo éramos gobernados ¿por qué? Por el pecado. Pero ahora nosotros, dice Juan, que tenemos un ¿La qué? La Abogado. lawyer. Y le voy a decir una cosa, mi querido hermano. El lawyer que yo tengo no ha perdido ningún caso. Este no es el abogado Pedro. La mente. Renueven su mente. Núñez tiene, yo quería compartir la predicación del domingo pasado de Núñez a los jóvenes viejos. Está bueno. Me arrastró, me agarró, como dicen los boricuas, como pandera, aleluya. Durísimo. ¿Cómo amamos al Señor con nuestra mente? Dígame una cosa. Esta semana llevamos apenas domingo, lunes, martes, miércoles, digamos 3 días. ¿De qué se ha llenado usted su mente? ¿De qué se ha llenado? ¿De qué se llena? ¿De qué llena su mente usted? De la palabra de la Biblia. Porque usted no puede influenciar, usted no puede ser influenciado por algo que usted no conoce. Y usted no puede influenciar a alguien más con algo que usted no conoce. Entonces la pregunta es: ¿qué hay en su mente? ¿De qué llenamos nuestra mente? Amar al Señor es escudriñar la Escritura. Nos dice: lee. Cualquiera puede leer y preguntarle: ¿qué leíste? No me acuerdo. Pero la Biblia no dice lee, la Biblia dice escudriña. En la Biblia, dijo Jesús, la Biblia da testimonio de mí. Mire, hermano, yo estoy más que seguro. Todo el grupito que está aquí, los demás que no sepan, esto es un secreto. Los demás que no vinieron, allá ellos y su pecado. Apagar. Ahorita, hermanos, yo a usted le reto: si usted no tiene un estudio formal de la Biblia todos los días, le animo a hacerlo por un mes. Yo le aseguro que usted, su vida nunca será igual. Jamás. Jamás su vida será igual. Porque usted no puede ser transformado si Dios, si su ley no está escrita en su corazón. Entonces, nuestra mente no ha sido renovada. ¿Por qué constantemente estoy con los muchachitos, con los jóvenes? Estudien, 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 estudien constantemente. ¿Por qué nuestros hijos son como son? Pues tienen 14 horas de estar en las redes sociales. Conocen TikTok, tienen 3 cuentas de TikTok, tienen 4 cuentas de Instagram, Facebook es para viejos. ¿Qué más? MySpace. No, ay. Por último. ¿Y qué es eso? Angie. Usted no anda en redes sociales Angie. actualmente. Ese es mi testimonio, que yo todavía estoy old fashion. Ella dio su edad ahí. Muy bien. Ok, díganme esto. Díganme esto. ¿Qué es amar a Dios con sus fuerzas? ¿Qué es amar a Dios con sus fuerzas? Entregar todo. El original dice con todas sus entrañas. ¿Qué es amar a Dios? Como cuando hace ejercicio que tiene que... Yo leí un artículo un día de estos, está en Colación para el Evangelio. No sé quién lo escribió, pero el título es: Vete de la iglesia cansado. El Daniel. Vete de la iglesia cansado. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes cerraron el templo? ¿Cuándo fue el último día que ustedes se fueron, apagaron las luces, se aseguraron de que todo esté bien, de que todo esté limpio? ¿Quién de ustedes fue el último en irse, en mapear y levantar las... ¿Cuántos de ustedes se van de la iglesia cansados?
estoy seguro que, ¿verdad? A veces cuando predicamos pasadito una hora, cansa, ¿no? Bueno, no vos, soy yo. Que te escuché, por cierto. No, yo sí prometo lo que cumplo. Yo te escuché. Yo te escuché. Yo te escuché. Y yo estaba así. Sí, yo lo oí. Y también me llamaron. No, mentira. Hermanos, implica muchas cosas amar al Señor. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios como Él manda, y no son puros caprichos de Dios, yo le aseguro que la iglesia va a ser diferente. Yo le garantizo que el programa que Elizabeth, que por cierto no te he agradecido personalmente, eso es una vez al año que lo hacemos, puede ser todos los domingos. ¿Cómo? No, pastor, no, sácame la lista. Es amar a Dios con nuestra alma. Yo tengo una predicación acerca de Job. Que Job, hermana, Job amó a Dios con su corazón, con sus fuerzas, con su mente. ¿Sabe cómo? Con su mente, porque llegaron sus amiguitos y le dijeron, oye caballero, tú estás mal porque tú pecaste. Espérame, con la mente primero eso. Mentalmente, oye, qué duro tiene que estar para perder todo eso. ¿Tú sabes lo que es perder todo un ganado, todas las posesiones, las fuerzas, después tu mente para poder darle eso? Y por último, emocionalmente. Fíjate, Camila, cómo tenía que estar emocionalmente. A este tipo nada lo movía. Qué feo es que tu señora, tu ayuda idónea, con la que tú estás emocionalmente amarrado, te diga, maldice a Dios y muérate. Job amó a Dios con sus fuerzas, con su mente y con su corazón. Perder a la esposa, perder a 10 hijos, solamente un hombre que ama a Dios, que ha conocido a Dios de verdad, es capaz de esto. Pero ¿sabe cuál puede ser el problema? Podría ser el problema con la iglesia. Es que quizá un porcentaje alto no ha conocido a Dios cara a cara. Por eso se nos es difícil. Por eso estamos vacíos el día de hoy. Porque el porcentaje de un miércoles debería de ser igual que el domingo. Hay algo, está ocurriendo algo que no debería de ocurrir. Nos ponemos de pie.